Mi padre me llamó fracasado por no tener familia. Ahora que mi hermano lo abandonó, soy el único que lo cuida. No por amor, sino para que vea cada día en que se convirtió. Al hombre que me hizo creer que valía menos que su orgullo. La primera vez que mi papá me llamó fracasado no fue en una pelea épica ni en un momento de esos que parecen de película, fue en una cena de acción de gracias en la casa de mi tía en las afueras de Houston, con el pavó todavía tibio y el pastel de calabaza sudando en el centro de la mesa. Yo había llevado un puré de papas con ajo porque, según mi tía, a todo el mundo le gustaba lo casero, y mi papá, con esa sonrisa seca que le salía cuando quería humillar a alguien sin levantar la voz, soltó que ojalá algún día aprendiera a hacer algo más útil que puré. Dijo que un hombre de verdad se casa, tiene hijos, compra una casa y deja de perder el tiempo en trabajos de computadora que nadie entiende. Dijo que mi hermano sí que iba por el camino derecho, que uno de sus 2 niños correteaba por el patio como un campeón, que su esposa se veía bien puesta, y que yo, en cambio, seguía viviendo en un apartamentito de soltero, viajando con una mochila como si todavía estuviera en la universidad. Me clavó la mirada y remató con ese tonito jodido que usaba para que doliera más, que yo no había construido nada, que iba a llegar viejo y solo, que mi perro me iba a querer. La mesa entera se quedó en silencio, mi tía se acomodó el collar y mi hermano se rió con esas carcajadas cortas que a él le salen cuando no quiere quedarse callado pero tampoco quiere contradecir a mi papá. Yo me serví más vino, respiré como pude y me prometí que no le iba a dar el gusto de verme temblar, pero la verdad es que me ardió hasta el esófago. Ese día fue la primera grieta grande, lo que vino después fue la pared entera cayéndose a pedazos. No es que mi papá se hubiera levantado un buen día convertido en un cabrón, era un proyecto en marcha desde que tengo memoria. Mecánico de taller, manos hechas de callo y mal humor, la gorra de béisbol con el logo manchado de aceite y un credo simple, la familia es una pirámide donde él está arriba. El hijo bueno justo debajo y todo lo demás sirve para apuntalar. Mi hermano, el brillante, el que jugó fútbol americano en la prepa, el que salió sonriente en todas las fotos con diplomas, siempre fue su trofeo, yo era el hijo que le servía para el contraste. El que podía ser decente pero jamás suficiente. Cuando terminé la universidad y conseguí chamba en soporte técnico, mi papá soltó que eso era un hobby caro y que si de verdad fuera ambicioso ya habría abierto mi propia empresa o, por lo menos, estaría casado y con una hipoteca. El muy cabrón jamás preguntó si yo quería ese paquete, solo anunció que esa era la regla, los hombres de verdad dejan huella, dijo una tarde mientras ponía un juego de los Texans y me mandaba a traerle otra cerveza. Y por huella le entendía esposa, hijos, una camioneta que gastara gasolina como si no hubiera mañana y una deuda a 30 años. En su diccionario, todo lo demás era vagancia. En el mío, era vivir sin pedir permiso. La vida tiene una mala costumbre de acomodarse sola, como si fuera una mesa de bar con una pata coja que de pronto queda nivelada con una servilleta. Durante años, mi papá pudo sostener su cuento porque mi hermano parecía perfecto, casado con una mujer de sonrisa de catálogo, 2 críos con playeras de equipos de la liga infantil. Una casa en un vecindario con cul-de-sac y banderitas en los porches para el 4 de julio. Yo, por mi parte, me mudé a un departamento en el Midtown de Houston, aprendí a cocinar para no vivir de comida rápida. Adopté una gata negra que se llama Luna y comencé a teletrabajar para una empresa de software con oficinas en Austin. No era la vida que mi papá hubiera escogido, pero era mía, y con cada mes de renta pagada y cada planta que no se me moría en la ventana, yo sentía que algo estaba haciendo bien. Aún así, cada reunión familiar era el mismo ritual, mi papá contaba alguna hazaña de mi hermano, yo escuchaba y cuando abría la boca para compartir algo, él me interrumpía con ese bueno, pero que mata cualquier orgullo. Decía, mi hermano compró una camioneta nueva, bueno, pero, los niños entraron a una escuela con buen programa deportivo, bueno, pero, yo recibí un aumento, bueno, pero eso no es una familia. En cada pero había un ladrillo nuevo en el muro que ponía entre nosotros. El giro llegó sin trompetas. Mi hermano se separó. Igual que esas noticias que se esparcen primero en susurros y luego en chismes de WhatsApp.
De pronto nos enteramos de que la esposa perfecta ya no vivía en la casa perfecta y que los niños ahora pasaban fines de semana con uno y con el otro. Mi papá se quedó sin aire, pero en vez de verlo como una señal para revisar su estúpida escala de valores, decidió que aquello era un bache, una cosita sin importancia, un malentendido que en cualquier momento se arreglaría. Siguió hablando de su hijo como quien limpia con furia una mancha que ya penetró la tela. Se negó a ver lo obvio, que su campeón estaba cansado, que tenía deudas, que el matrimonio se había roto por la misma arrogancia con la que a todos nos habían educado. En el colmo de su terquedad, culpó a mi cuñada, culpó a la ciudad, culpó a la época, culpó a todo menos a su propio manual de macho viejo. Y mientras él hablaba de dignidad y esquema familiar, mi hermano hizo la maleta y se fue a Florida con una novia que conoció en un viaje de trabajo. Dijo que allá el clima era más amable, que las playas, que una nueva oportunidad, dijo muchas cosas, pero ninguna incluyó a mi papá. Ahí fue donde la mesa coja se niveló de golpe. Un día mi papá empezó a olvidar tonterías, luego olvidó cosas menos tontas, las llaves dentro del carro, la estufa encendida, la cita con el médico del condado a la que juró que no hacía falta acompañarlo. Yo me presenté igual, por si acaso, y cuando lo vi salir de la clínica con el papel amarillo en la mano, con ese gesto estreñido de orgullo herido, supe que lo traían a empujones hacia algo que no podía controlar. No diré diagnósticos ni palabrotas técnicas porque ni él ni yo las quisimos escuchar, pero la idea general quedó clara, mi papá iba a necesitar ayuda. Y no la clase de ayuda que se resuelve con una llamada, iba a necesitar a alguien que estuviera ahí, que le cocinara, que lo llevara a sus chequeos, que revisara pastillas y que le dijera con paciencia que no. Que hoy no tocaba cerveza, que tocaba agua. Llamó a mi hermano 1, 2, 3 veces, dejó mensajes que olían a desesperación. Mi hermano contestó una sola vez y dijo algo de que el trabajo, de que el proceso de custodia, de que la distancia, de que lo sentía mucho. Al final, silenció el teléfono. Y ahí, en ese silencio, mi papá se quedó sin héroe. Yo lo recogí de su casa un sábado nublado, con la cajuela del carro llena de cajas de plástico transparente y un plan medio improvisado para instalarlo en el cuarto que usaba como oficina. No voy a mentir, no lo hice por amor. Lo hice por una mezcla rara de deber y rabia, por esa espinita que nunca me quité desde la noche del puré de papas, por la pulsión jodida de ponerlo frente a un espejo y que viera lo que había hecho de su vida. Mientras metíamos sus camisas grises y sus gorras ajadas en las cajas, él masculló que no quería ser carga, que en cuanto se sintiera fuerte se regresaba. Yo le respondí que claro, que todo iba a ser temporal, y al mismo tiempo me escuché pensando que no, que lo iba a tener cerca el tiempo que hiciera falta para que cada mañana, al abrir los ojos, se encontrara con la imagen que jamás quiso mirar, la de su hijo fracasado sosteniéndole la vida con una mano mientras con la otra giraba la llave de la estufa, lavaba los platos y pagaba sus putas medicinas. No sé si eso me convierte en un santo o en un cabrón. No pretendo colgarme la medalla del buen hijo, tampoco esconder el veneno que me sube a la lengua cuando lo veo sentado en mi sillón mirando el noticiero, repitiendo lugares comunes sobre cómo antes la gente tenía palabra mientras yo ajusto las finanzas para que nos alcance y llamo a la aseguradora porque un formulario vino mal. Lo único que sé es que mi venganza es lenta y fría, y tiene la forma de una rutina, despertarlo con un vaso de agua, recordarle sus pastillas, discutir con él sin levantar la voz cuando se pone necio, y, sobre todo, dejar que entienda, sin sermones, que a ese hombre que se creía indestructible lo sostiene el mismo al que llamó inútil. Esa es la base de todo esto. Ese es el hilo que corre por debajo. Aquí no hay sangre ni gritos en un estacionamiento, hay platos lavados, citas médicas, noches en vela y la certeza deliciosa y cruel de que, a veces, la justicia se parece mucho al silencio. Aquí empieza mi historia. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde que mi papá se mudó a mi departamento y puedo decir sin exagerar que es como vivir con una bomba de tiempo que nunca explota del todo pero que siempre está pitando. Los primeros días traté de hacerme el fuerte, de convencerme de que tenía todo bajo control, que lo hacía porque era lo correcto, que al final del día, aunque me cagaba en la madre, seguía siendo mi papá. Pero la rutina lo fue desnudando,
lo fue mostrando como lo que en realidad es, un viejo testarudo, incapaz de agradecer, incapaz de callarse la boca aunque dependa de mí hasta para amarrarse los malditos zapatos. Cada mañana empieza con la misma cantaleta. Yo entro a su cuarto con el vaso de agua y las pastillas que debe tomar, y él, en lugar de darme un simple gracias, se las traga y acto seguido me suelta una de sus frases de mierda. Que soy un inútil, que cómo es posible que no haya formado una familia, que si al menos hubiera tenido un hijo alguien más podría estar cuidándolo. Lo dice como quien comenta el clima, con esa naturalidad venenosa que siempre manejó. Al principio esas palabras me dolían, no voy a mentir. Tenía que apretar los dientes y salir del cuarto para que no se notara. Pero algo cambió con el paso de las semanas. Empecé a escuchar cada insulto como si viniera de un payaso borracho, como si no tuvieran peso real. Ahora me río. Cuando me llama solterón le contesto que sí, y que gracias a eso puedo aguantarlo sin que nadie más tenga que sufrirlo. Cuando me dice que nadie me va a querer, le recuerdo que al menos mi gata se queda a mi lado y no lo abandona como hizo su hijo dorado. A veces me mira con furia, a veces baja la cabeza, pero la mayoría de las veces se queda callado, mascullando como un viejo perro que ya no tiene dientes para morder. Los días en casa se han vuelto una especie de coreografía amarga. Yo trabajo desde la sala con la laptop en la mesa de café. Mientras él se la pasa viendo televisión con el volumen altísimo porque insiste en que no escucha bien aunque los vecinos ya me han tocado la puerta para pedirme que lo baje. Cuando me levanto para cocinar, él aparece detrás criticando todo lo que hago, que si la carne está muy seca, que si la sopa no tiene sabor, que si debería aprender de su difunta madre. Yo le sirvo el plato sin mirarlo y me siento a comer con mi propio plato, en silencio, disfrutando en secreto el pequeño triunfo de verlo comer lo que yo preparo. El mismo al que alguna vez escuché decir que no servía para nada más que para apretar botones en un teclado. La ironía es deliciosa y al mismo tiempo amarga. Yo soy quien se parte el lomo para pagar sus medicinas, yo soy quien maneja hasta la farmacia cuando hay receta nueva. Yo soy quien discute con la aseguradora por teléfono mientras él grita desde el sillón que debería dejar de ser tan débil y hablar como un hombre. ¿Y dónde está el hijo perfecto? Viviendo en Florida, disfrutando el sol, con la novia nueva, sin una sola llamada para saber cómo está su padre. Ni siquiera en Navidad se acordó. Recuerdo perfectamente esa noche porque mi papá se puso la camisa vieja de franela que siempre usaba en las fiestas familiares y trató de llamar 3 veces a mi hermano. No contestó. Me preguntó con voz quebrada si yo creía que estaba enojado con él. Yo lo miré directo y, aunque me moría por gritarle que sí, que se jodiera, solo le dije que tal vez ahora entendía cómo se sentía cuando era yo el que quedaba a un lado de sus prioridades. Él no respondió nada. Encendió otro cigarro, aunque el doctor le había dicho que ya no debía fumar, y se quedó mirando el árbol de Navidad que había comprado en oferta, uno pequeño y triste, de plástico barato. Lo más cabrón de todo es la manera en que se resiste a reconocer su situación. Cada vez que lo llevo a una cita médica me pide que no me quede en el consultorio, que espere afuera, como si todavía tuviera la autoridad de ordenarme. Yo obedezco, claro, pero me da risa pensar que ese hombre que se desmorona frente a mí todavía cree que puede darme órdenes. Y ahí es donde la venganza se va gestando, no en grandes discursos ni en peleas, sino en esos momentos donde lo ayudo a sentarse en la cama, donde lo levanto cuando casi se cae en la regadera. Donde le recuerdo que no puede comer tanta grasa. Cada una de esas acciones es un espejo que lo obliga a ver lo que siempre negó, que el único que lo sostiene es el mismo hijo al que llamó fracasado. Han pasado 6 meses y me he convertido en su sombra. No por amor, no por compasión, sino porque quiero que cada día, en cada sorbo de agua que le doy, en cada pastilla que le paso, entienda que la vida se encargó de ponerlo en mis manos. Y aunque él nunca lo admita, yo lo sé, lo que más le duele no es la enfermedad, ni la soledad, ni el abandono de su hijo estrella. Lo que más le duele es tener que mirarme todos los días y aceptar que el que él despreciaba es ahora el único que no lo dejó tirado. Esa es mi gasolina para seguir, esa es la chispa que me hace aguantar el mal humor, los insultos y las quejas. Porque cada día que pasa, cada insulto que me suelta, se convierte en otro clavo que yo le devuelvo con una sonrisa silenciosa. Actualización 2.
Pasó alrededor de un año desde que lo traje a vivir conmigo y siento que la casa se amoldó a su presencia como una camisa que se da de sí en los codos, ya nada queda igual, pero tampoco termina de romperse. El salto entre aquellos primeros 6 meses y este nuevo tramo fue lento y a ratos cruel, como si el tiempo se hubiera propuesto empujar a mi papá a un rincón y obligarlo a mirar. Aprendí a afeitarle la barba con una maquinita barata, a cortarle las uñas con paciencia de relojero, a dejarle la toalla lista sobre la silla porque le da miedo resbalarse. Cambié la alfombra del baño por un tapete de goma, instalé una barra junto a la regadera y moví la mesa de la cocina para abrirle camino. Yo, el fracasado, terminé ajustando mi casa como si fuera un cuarto de cuidados, sin uniforme ni medallas, solo con mis manos y el humor de perro que me cargo cuando me avienta una queja sin motivo. Él, por su parte, fue cediendo terreno a regañadientes. Dejó el taller de herramientas en silencio, dejó de manejar, dejó de ir a misa con ese grupo de viejos que hablan de la gloria de otras décadas. Cada renuncia fue una espina que me tocó retirar sin guantes, y sí, a veces sangré por dentro, pero si lo miro con frialdad, también fue el mapa de mi venganza, ver cómo se iba quedando sin excusas mientras yo seguía ahí, sosteniéndole la vida a punta de coraje. El dinero se volvió un tema que se arrastra por debajo de todo. No me gusta hablar de cuentas, pero es imposible ignorar que un año entero pagando recetas, citas, transporte y comida especial te revuelve la agenda y el estómago. Ajusté mis horas de trabajo para llevarlo a la clínica del condado cuando tocaba, discutí por teléfono con el seguro cada vez que quería negar algo. Recorté caprichos y cambié restaurantes por guisos grandes que duraran varios días en el refrigerador. Mi papá, fiel a su guión, se ofendía si veía pollo una tarde sí y otra también, decía que en su casa antes se comía carne como Dios manda. Yo le contestaba que a su querido Dios le podía mandar la cuenta y que, si se quejaba tanto, aprendiera a cocinar sin quemar la cocina. Lo decía con una sonrisa, pero por dentro me hervía la sangre. A veces lo dejaba mascullar y me iba al cuarto a trabajar con los audífonos bien puestos, mientras él cambiaba canales y soltaba resoplidos de toro viejo. La casa se llenó de esos ruidos, pastilleros que suenan como sonajas, bolsas de farmacia sobre la mesa, papeles de citas pegados al refrigerador con imanes de cervezas que ya no toma. La cafetera goteando por las mañanas con mi dosis de paciencia. El calendario se marcó solo. Llegó el Día del Padre y se adornó con la misma ausencia que ya se estaba volviendo costumbre. Yo hice carne con frijoles y tortillas calentadas directo en el comal, abrí una cerveza para mí y le serví a él un vaso de agua con hielo porque el doctor le había recalcado que ya no podía darse esos gustitos. Puso la charola a un lado, miró fijo la puerta como si fuera a abrirse por arte de magia y dijo que su hijo menor seguro llamaría. No llamó. Dijo que tal vez estaba ocupado, que la custodia, que la nueva casa, que la vida. Se le ocurrió que un mensaje sería un buen gesto, así que marcó por enésima vez ese maldito número. Sonó ese tono elegante de los celulares nuevos y fue a buzón. Me pidió que me saliera de la sala para dejar un recado, como si lo fuera a avergonzar que yo escuchara su voz suave, ese hilito de dignidad derramándose en palabras. No me moví. Lo escuché decir que lo quería, que lo extrañaba, que entendía que las cosas eran difíciles, que cuando pudiera, que si no era mucho pedir, que avisara. Cortó, se quedó mirando la pantalla y después me dijo con un hilo de voz que la sangre debería pesar más que el orgullo. Le respondí que eso depende de qué sangre y de qué orgullo estemos hablando. No gritó, no discutió. Se quedó ahí, con la mano tensa sobre el celular, como esperando que del plástico saliera un milagro. El calor del verano en Houston es una cosa pegajosa, una cobija sucia que no te suelta. En esas tardes, para que no se me descompusiera el humor del todo, lo sacaba a la banqueta a tomar aire cuando el sol bajaba y el cielo agarraba ese color naranja de postal. Los vecinos nos saludaban y algunos se acercaban con curiosidad amable. Una señora de la esquina, que cría a su nieta, le llevó una vez galletas blanditas que olían a vainilla y le dijo que si necesitábamos cualquier cosa podíamos tocar su puerta. Mi papá la miró con ojos suaves, esos ojos que me fueron ajenos casi toda la vida, y contestó que no hacía falta, que el muchacho se hacía cargo de todo.
La señora me miró a mí por encima de su hombro, con esa mezcla de compasión y respeto que te desarma, y me dijo que era buen hijo. Caminé de regreso con el corazón apretado porque me jode escuchar esa frase, me niego a asumir el traje del mártir. No soy un santo, no lo hago por nobleza, lo hago porque quiero que vea en qué se convirtió, porque no quiero prestarle al destino el trabajo de ajustarle cuentas. Aún así, hay momentos que se me meten debajo de la piel, como si la vida me pellizcara para que no me vuelva de piedra. En una de esas semanas de calor intenso, mi papá tuvo un susto serio. No voy a decorar el episodio ni a vestirme de héroe, se mareó en la cocina, se le aflojaron las piernas y se fue para abajo con un golpe feo contra la puerta del refrigerador. Lo levanté como pude, lo senté en la silla, le puse una toalla fría en la nuca y le hablé al médico. Pasamos esa tarde en una sala de espera con aire acondicionado que cortaba la respiración, a la sombra de familias que iban y venían con caras cansadas. Mi papá no me miró a los ojos casi nada, estaba ocupado sosteniendo su propia vergüenza, esa especie de mochila que no suelta ni cuando se está cayendo. Regresamos a la casa en silencio. Yo iba al volante con los dedos clavándose en el timón y él iba mirando su reflejo en la ventana como si fuera un extraño. Esa noche no se le escapó ningún insulto. Dijo gracias de forma torpe, lo dijo bajito, y se acuñó en su cama como un perro viejo que por fin acepta la manta. El tema de mi hermano volvió a entrar en la casa como un rumor que se niega a morir. Mi papá empezó a inventarse historias para no sentir el vacío. Decía que quizá el pequeño, ese nieto al que él trataba como príncipe, estaba enfermo y por eso su papá, mi hermano, no podía contestar. Decía que tal vez estaban de viaje. Decía que quizá la mujer nueva lo tenía en contra de la familia. Yo lo escuchaba sin darle cuerda. Cada tanto le repetía con calma que a veces la gente se va, que si no te busca es porque no quiere, no porque no pueda, y que eso duele, pero más duele hacerse tonto. Una vez me disparó una pregunta que me atravesó como clavo, me dijo si yo lo odiaba. Me lo soltó de noche, cuando ya se iba a dormir, con el pasillo en penumbra y esa luz amarilla de foco barato. Le respondí que no, que el odio te come por dentro y no pensaba regalárselo. Le dije que lo que sentía era otra cosa, algo más frío, más paciente. Le dije que estaba aquí para que entendiera lo que nunca quiso ver y para que cada día le quedara claro que su discurso de hombre duro se deshace cuando necesitas que alguien te traiga un vaso de agua. Respiró hondo. Quiso decir algo y no le salieron las palabras. Cerró la puerta y escuché cómo apoyaba la frente contra la madera. Me quedé parado unos segundos, sin moverme, saboreando la mezcla rara de venganza y compasión que a veces me asalta, como si fueran dos corrientes ochenteras de una misma canción mal producida. La casa empezó a oler a talco y a café recalentado, a cremas mentoladas y a sopa de verduras. Mis fines de semana se volvieron rompecabezas donde metía mi vida social como piezas sobrantes. A veces me escapaba a un bar del centro con un par de amigos, volvía tarde, en taxi, y me encontraba a mi papá despierto frente a la televisión, roncando sentado. Lo despertaba y lo llevaba a su cuarto. En esos momentos la balanza interna se me estabilizaba. Lo veía vulnerable y una parte de mí, pequeña pero terca, quería taparlo bien y decirle que no pasaba nada. La otra parte, la más grande, la que sostiene esta historia, se repetía que él me enseñó a tragarme la necesidad de afecto como si fuera culpa, que él me empujó fuera del cuadro en todas las fotos. Esa segunda parte me detenía la mano antes de tocarle el hombro y me mandaba directo a mi cama, a mirar el techo, a escuchar el sonido de la nevera y a pensar que la justicia, cuando es lenta, sabe más. Durante ese año hubo una escena que me sirve como resumen de todo. Era casi Navidad de nuevo y yo había colgado unas luces baratas en la ventana. Él miró las luces y por un segundo se le iluminó la cara, esa cara hecha de arrugas y terquedad. Me pidió que si podíamos poner un arbolito. Le dije que sí, que al día siguiente iría por uno pequeño. Luego, como si le quemaran las palabras, me soltó que había sido duro conmigo, que tal vez se le había pasado la mano. Dijo que no sabía hacerlo de otra forma, que su padre había sido un cabrón y que él solo repitió la fórmula. No fue una disculpa, no de las que valen, fue más bien un informe con excusa adentro, una manera de sacarse peso. Me quedé en silencio, dejando que flotara.
Le contesté que cada quien elige que hereda y que no, y que la manera en que trató a sus hijos fue su elección, no su destino. Volvió a callar. Creo que en ese silencio se quebró algo que faltaba. No sé si en él o en mí. Lo cierto es que, cumplido el año, la venganza dejó de sentirse como un plan y empezó a sentirse como un paisaje. Yo ya no espero explosiones ni giros dramáticos. Me basta con verlo cada mañana acomodarse las pantuflas, me basta con escuchar su tos seca y su intento de frase que se ahoga, me basta con sentir la rutina como una cuerda que le aprieta el pecho. Recordándole todo lo que dijo y todo lo que fue. Él intentó llamarle de nuevo a mi hermano en Año Nuevo, dejó otro mensaje que nunca obtuvo respuesta. No hubo pataleta. Solo guardó el celular en el cajón y me pidió que apagara las luces de la sala. Se metió a su cuarto con paso lento, murmuró mi nombre y dijo algo parecido a gracias. No respondí, no por crueldad, sino porque aprendí que las palabras sirven a veces menos que los hechos. Cerré la puerta, lavé los platos, dejé el café listo para la mañana y me fui a dormir con esa calma tensa que me acompaña desde que empecé este viaje, la certeza de que cada día que lo cuido es un espejo, y de que él, aunque no lo confiese, ya se está viendo. Actualización 3. Habían pasado casi 18 meses desde que mi papá entró a mi casa con esas cajas de plástico llenas de ropa que olía a taller y cigarro viejo. Para entonces, la rutina ya estaba tan incrustada que parecía que nunca había vivido de otra manera. Yo había dejado de pensar en términos de semanas y comencé a medir el tiempo en frascos de pastillas que se vaciaban y en visitas al consultorio. Mi departamento, que alguna vez fue mi refugio silencioso, ahora estaba lleno de objetos que no me pertenecían, la caja de herramientas oxidada que nunca usaba. Los sombreros de béisbol puestos en fila como trofeos de un ejército que ya no peleaba, los zapatos ortopédicos que ocupaban espacio en la entrada. Todo era un recordatorio de que el hombre que alguna vez me llamó inútil dependía de mí hasta para caminar con seguridad del sofá al baño. Un domingo cualquiera, revisando un armario viejo que casi no abría, encontré una caja de cartón aplastada en la esquina. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado escondida ahí desde hacía años, probablemente desde antes de que lo trajera conmigo. Dentro había álbumes y fotos sueltas, esas de revelado barato con fechas impresas en rojo en la esquina. Lo que vi fue como recibir un golpe seco en el estómago. Eran decenas de imágenes de mi hermano, en uniforme de fútbol americano, en la ceremonia de graduación con mi papá sosteniendo el diploma como si fuera suyo. En un cumpleaños con un pastel enorme donde él aparecía soplando las velas mientras yo apenas asomaba en un rincón, medio cortado de la foto. Las dedicatorias detrás eran un catálogo de favoritismos, a mi campeón, orgullo de mi vida, para el mejor hijo. Había apenas 3 fotos donde yo salía, y en una ni siquiera había nombre, solo una fecha y nada más. Pasé las hojas de aquel álbum con las manos temblando, no de tristeza, sino de una rabia fría que me subió desde la boca del estómago. Era la prueba física, el inventario visual de todo lo que había sentido durante años, yo nunca fui suficiente para ese cabrón. Esa misma tarde decidí llevarle la caja a la sala. Lo encontré sentado en el sillón viendo una carrera de NASCAR como si su vida dependiera de esos carros dando vueltas en círculos. Sin decir mucho, le puse el álbum en el regazo. Al principio sonrió, creyendo que era un regalo o un recuerdo amable. Pero cuando fue pasando las páginas, la sonrisa se le fue borrando. Yo me senté enfrente y le dije con calma, casi disfrutando cada palabra, que ahí estaba su apuesta, que ese era el legado del que siempre presumió. Le recordé que esas fotos estaban llenas de títulos y de orgullo que, al final, no sirvieron para retener a su hijo dorado, el mismo que lo había abandonado a su suerte. Le solté, mirándolo directo a los ojos, que yo era el que estaba aquí, el mismo al que llamó fracasado, el mismo que él había borrado de sus recuerdos como quien tira basura. Le dije que eso no lo podía borrar, que esas fotos eran la radiografía de su propio error. La reacción fue inmediata. Cerró el álbum de golpe, me lanzó una mirada llena de fuego apagado y me dijo que era un resentido de mierda, que vivía colgado del pasado, que nunca iba a ser feliz porque solo sabía echar en cara lo que me hicieron. Me eché hacia atrás en el sillón y empecé a reírme, no con carcajadas ruidosas,
sino con esa risa baja que duele más que un grito. Le contesté que tenía razón, que era un resentido, pero que era su resentido, el único que no lo había dejado tirado cuando más lo necesitaba. Vi cómo se le tensaban las manos, cómo le temblaba la mandíbula, pero no dijo nada más. Se quedó mudo, y en ese silencio yo sentí que había clavado una espina donde más le dolía. Los días posteriores fueron incómodos, como si la casa entera cargara con la electricidad de esa discusión. Él se volvió más irritable, más insistente en sus críticas, pero también más callado en momentos en que antes hubiera explotado. Se sentaba frente al televisor con el álbum cerca, como si lo tentara y al mismo tiempo lo quemara. Yo lo veía desde la cocina, revolviendo la sopa, y me preguntaba si por fin estaba entendiendo lo que yo quería que entendiera, que su manera de medir el valor de un hijo fue una mentira que se le desmoronó en las manos. Y cada vez que él se hundía en el sillón, mirando un punto fijo en la pared, yo sentía esa satisfacción rara, ese alivio que no se parece al perdón ni al odio, sino a la justicia lenta que se sirve sin anunciarse. En medio de todo esto, hubo una noche que se me quedó grabada. Yo estaba trabajando tarde, con los audífonos puestos, y escuché que se movía en el pasillo. Fui a ver y lo encontré sentado en la oscuridad, con la caja de fotos abierta en sus piernas. No me vio entrar. Estaba mirando una imagen de mi hermano con un trofeo escolar, y apenas susurró algo como yo quería lo mejor para ustedes. No supe si me lo decía a mí o si se lo decía a él mismo. Me quedé callado, apoyado en el marco de la puerta, escuchando cómo esa frase flotaba en el aire como un humo denso. Luego cerró la caja y la empujó hacia un lado, como si no pudiera cargar con ese peso. Me fui a dormir sin hacer ruido, pero dentro de mí había una especie de triunfo silencioso, sabía que esa caja ya no iba a dejarlo en paz. Que iba a estar ahí recordándole que su hijo perfecto lo había borrado y que el que menos valía era el que estaba ahora mismo recogiendo sus pedazos. Con el tiempo, entendí que esa fue una de las primeras veces en que lo vi realmente derrotado, no físicamente, sino en el único terreno donde él siempre creyó ser invencible, el del orgullo. Y aunque nunca lo admitió con palabras, yo podía ver que cada día que pasaba con esa caja escondida en la sala era otro clavo que le sellaba el ataúd de su soberbia. Actualización 4. Casi 2 años después de haberlo traído a mi casa, la vida se volvió una línea larga de mañanas iguales que empiezan antes del amanecer y noches que se cierran con un suspiro. Como si el día entero fuera un resorte que se estira y no termina de romperse. El salto en el tiempo no se siente como un brinco, sino como una cinta de asfalto que de pronto notas que cambió de color, ya no es el mismo tramo aunque sigas conduciendo. Mi papá depende de mí para todo lo que antes hacía en automático y que ahora es un proyecto con lista, levantarse, buscar las pantuflas, ir al baño sin que se tropiece, desayunar despacio, pastillas por la mañana. Agua a sorbitos, un rato de noticias, un intento de siesta, el almuerzo que le cae bien, más agua, pastillas de la tarde, un paseo corto por la banqueta si el clima lo permite, la cena más sosa del mundo. Pastillas de la noche y una llamada que nunca llega. Lo sé porque yo soy el que maneja ese reloj, yo soy el que carga con esa agenda pegada a la piel, y mientras lo hago siento que voy cobrando una deuda que él ni siquiera sabía que tenía. Una cuenta que no se paga con dinero sino con días. Su salud se fue al carajo con paciencia de verdugo. No fue un colapso dramático, fue una rendición lenta. Empezó con esos mareos que decían que ya se le pasaban, siguió con las manos que no encuentran el borde de la mesa. Con las piernas que de pronto deciden no obedecer y con una tos seca que aparece justo cuando creemos que va mejor. El consultorio del médico se convirtió en sala de espera de nuestra relación. Ahí, frente a paredes color crema y revistas viejas, aprendí a escuchar su respiración para saber si mentía cuando decía que estaba bien. La enfermera me enseñó a organizar el pastillero por días y a mirar la etiqueta de los frascos como si fueran instrucciones para desactivar bombas, pero no hay heroísmo en esto, hay costumbre. En la farmacia del barrio ya saben mi nombre, la cajera me pregunta por él con voz que casi es susurro, y yo le contesto que ahí va, que seguimos, que hacemos lo que se puede. El idioma de la enfermedad, con sus vueltas y sus rodeos, se nos metió en casa aunque yo me empeñe en no decir palabras caras. Lo que digo es que está jodido y que hay días mejores que otros, y ese es todo el reporte.
Con el avance de esa jodida realidad llegaron los cambios de la casa que antes me parecían exagerados y ahora son el aire que respiro. Quité el tapete de la sala porque una esquina levantada puede ser el principio de un desastre, moví la mesa para dejar más espacio, puse una lámpara de pie junto a su sillón para que no fuerce la vista. Instalé una barra junto a la cama para ayudarlo a incorporarse y marqué con cinta discreta el borde del escalón de la entrada. En la cocina ahora tengo una pequeña torre de contenedores etiquetados con comida que no le cae pesada y con notas escritas a mano para no olvidar lo evidente cuando el cansancio me deja torpe. En mi refrigerador hay más imanes de citas médicas que fotos y, donde antes colgaban postales de amigos, ahora hay listados de cosas que no debe comer, horarios y teléfonos de emergencia. Esta es la parte práctica de la venganza, sostenerlo con una mano y con la otra ir arrancando, día tras día, la mentira de que yo no servía para nada. Mis mañanas ya no tienen el silencio amable de antes. Apenas suena la alarma, me pongo los tenis, caliento café y entro a su cuarto con el vaso de agua y las pastillas. Él abre los ojos despacio, como si el sueño fuera una trampa y el despertar un trámite, y a veces intenta la vieja rutina de picarme con un comentario. Todavía le sale, de pronto y sin avisar, ese dardo de lengua vieja, que si la casa huele a gato, que si no sé cocinar como la abuela, que si en sus tiempos un hombre ya estaría casado a mi edad. Lo dejo pasar como se deja pasar un camión pesado en la carretera, me orillo, lo miro irse y sigo mi camino. Y cuando el día no perdona y él se pone necio, con esa necedad de piedra, le suelto la frase que le duele más que cualquier sermón: ahora dependes de mí. No la digo con saña ni levantando la voz, la digo como quien informa la hora, y lo veo tragar saliva, lo veo, por un instante, mirarme de verdad, dándose cuenta del tamaño de su caída. El tema del dinero se volvió un coro bajo continuo, ese zumbido que no te mata pero que te desgasta. No diré cifras, no me interesa hacer inventario de cuentas, pero he aprendido a estirar el sueldo con mañas que jamás pensé usar. Ya no compro lo que no necesito, planifico menús de varios días, cambio salidas a comer por cenas en casa y, cuando un amigo propone un plan, saco el calendario con cuidado de cirujano aburrido y pregunto en mi cabeza si ese gusto no va a chocar con una receta nueva o una cita inevitable. A veces me permito un respiro, un día de partido en un bar del centro, una cerveza que sabe a pausa. Vuelvo tarde, miro la ciudad brillar un rato desde el estacionamiento y luego subo, abro la puerta en puntas de pie y lo encuentro dormido con la televisión encendida. Lo cubro con una manta, apago la pantalla y cierro la ventana para que el aire no le moleste la garganta. En esos gestos mínimos es donde mi venganza se siente más limpia, no en el golpe, no en el grito, sino en el cuidado que lo obliga a reconocer, lo quiera o no, que el fracasado es la persona que hace que el día siguiente exista. Hubo un día que resume este tramo mejor que cualquier otro. El clima estaba pesado, ese calor húmedo que se te queda pegado a la nuca. Yo cocinaba una sopa sencilla cuando escuché el arrastre de pantuflas y el golpe leve de su bastón contra el piso. Entró a la cocina con la caja de fotos bajo el brazo. La puso sobre la mesa y se quedó ahí plantado, como si pesara 1 tonelada. Me dijo que estaba cansado de mirarla y que no sabía qué hacer con eso. No mencionó a mi hermano, no dijo su nombre, no pronunció la palabra abandono. Dijo que estaba cansado. Le respondí que podíamos guardarla en el closet o tirarla si quería, que no necesitábamos reliquias para acordarnos de lo que pasó. Me pidió que la subiera a la parte alta del armario, fuera de su vista, y mientras yo lo hacía, escuché que decía algo como que los recuerdos son tercos. Quise decirle que los recuerdos son espejos y que algunos te devuelven la cara que te mereces, pero me lo guardé. Cerré la puerta del armario, bajé, le serví la sopa y lo vi tomar la cuchara con manos temblorosas. No dijo gracias, pero tampoco dijo nada hiriente. Ese silencio también cuenta. Las citas médicas de este tramo se volvieron más obvias. Ya no hay regaños altisonantes ni sermones sobre dietas imposibles. El doctor habla con calma, pregunta por el dolor, revisa reflejos, apunta cosas en un papel y nos despide con indicaciones que se parecen mucho a las de la cita anterior. Yo escucho todo y repito en casa lo que hay que repetir porque así funciona esto: persistencia, fea y necesaria. En una de esas visitas, a la salida,
Nos encontramos a un viejo amigo suyo del taller, un tipo de manos enormes y risa fácil que se deshizo en historias, que si tal coche, que si aquella reparación, que si el jefe de antes. Vi la cara de mi papá iluminarse y luego opacarse en cuestión de segundos, como si la luz lo encandilara. El amigo me palmeó la espalda y dijo que era un buen hijo. Evité la mirada porque detesto esa etiqueta y porque, al mismo tiempo, me calienta un rincón del pecho admitir que algo de eso hay, aunque mi motor sea otro. Cuando nos quedamos solos en el estacionamiento, mi papá dijo que no quiere que la gente le tenga lástima. Le respondí que la lástima no se manda, que llega sola, y que lo único que él puede elegir es qué hace con su orgullo mientras tanto. Me miró con esa mezcla de rabia y respeto que guarda para sus iguales, y me di cuenta de que, por un segundo, lo fui. La casa, con el correr de estos meses, se volvió una especie de confesionario sin cura. Él habla del pasado como quien ordena un cajón, saca una anécdota buena y justo después aparece una daga escondida. Me contó cosas de su propio padre que yo preferiría no saber, porque explican demasiado y yo no quiero excusas. Cuando lo siento meterse en ese territorio, corto la conversación con un chiste, lo envío a la sala con una cobija y pongo música bajita en la cocina para limpiar el aire. No busco su perdón ni su absolución, busco que entienda. Y en esa tarea me volví experto en elegir batallas, hay días en que lo dejo soltarse, hay días en que lo aterrizo con una frase, hay días en que lo ignoro con profesionalismo. La venganza, a estas alturas, no es humillarlo, es exponerlo a su propia verdad una y otra vez hasta que suelte el discurso aprendido y repita, sin dramatismo, la frase que resume todo, ahora dependo de ti. Hacia el final de este tramo, empezó a pedir pequeñas cosas con voz que a mí me arranca años. No digo que se volvió dulce, no lo será nunca, pero cambió el tono, ahora dice por favor sin que se le atragante y suelta gracias de vez en cuando como si fueran fichas que no quiere gastar. En una tarde de lluvia fuerte, con los truenos sacudiendo los ventanales, me pidió que me quedara un rato en la sala mientras veía las noticias. Me senté en la orilla del sillón, con el cuerpo listo para saltar a la cocina si el agua se colaba por la ventana, y él habló poco, casi nada. Dijo que no pensó que acabaría así. Respondí que nadie piensa un final, que los finales llegan. Agregué, con esa calma que aprendí a forjar, que así acaban los hombres que confunden amor con obediencia y respeto con miedo. No se lo dije para herirlo, se lo dije para archivar la información en un lugar donde no pudiera perderla. Él no discutió. Sus ojos siguieron el rótulo rojo del noticiero como si allí estuviera su salvación. Yo me fijé en su respiración, pareja por primera vez en días, y supe que había entendido lo suficiente. No lo odio. Esa palabra ya no me sirve. Lo que siento ahora es más útil que el odio y más frío que el perdón. Siento una especie de satisfacción sin brillo que me mantiene de pie cuando la madrugada se vuelve un espejo negro. Cada amanecer que lo levanto y cada noche que lo acuesto es una línea más en el libro que él empezó a escribir sin preguntarme y que yo ahora termino, no con tinta, sino con actos. Podría irme, claro, y hay días en que esa idea me tienta como un anuncio de carretera con playa de fondo. Pero me quedo porque la justicia, la que importa, la que sí corrige, se parece mucho a esto, al plato servido a tiempo, a la pastilla dada en mano, a la puerta de la clínica que abro y que cierro. Al cinturón que le abrocho cuando nos subimos al coche, a la luz que apago cuando por fin duerme. Me quedo porque quiero que cada día se mire en mí y que esa imagen haga su trabajo. Y sí, hay momentos en que me ablanda una ternura que odio admitir, pero no confundan, no es el perdón que absuelve, es el instinto básico de no dejar caer a alguien que, por más cabrón que haya sido, te dio la vida. Lo sostengo para que no se rompa, y al hacerlo, lo obligo a ver lo que siempre quiso ignorar. Esa es mi venganza. Y funciona. Actualización final. Casi 2 años exactos después de haberlo traído a mi casa, llegué a un punto en el que ya no medía el tiempo en meses, ni en estaciones, ni en cumpleaños, lo medía en la manera en que la voz de mi papá se iba apagando. Si al principio todavía le salía ese rugido de macho viejo que me taladraba los oídos, en este último tramo apenas quedaban murmullos, frases rotas, intentos de insulto que se quedaban sin fuerza a medio camino.
Su cuerpo se fue encogiendo, se volvió una sombra pesada en el sillón, un par de manos huesudas que todavía intentaban agarrar la taza de café aunque yo le hubiera dicho 1000 veces que ya no podía tomarlo. La rutina de medicinas, comidas suaves, caminatas cortas hasta la puerta y tardes enteras de televisión a todo volumen se transformó en algo mucho más simple: acostarlo, levantarlo, mantenerlo hidratado. Evitar que se apagara de golpe. La vida se volvió una repetición lenta de cuidados mínimos y silencios densos. Un día cualquiera, sin anuncio, él cambió el tono. Me llamó por mi nombre en lugar de los apodos hirientes que había usado toda la vida. No fue un gesto enorme, no hubo música de fondo ni lágrimas en cascada. Fue una palabra seca, pero pronunciada con algo distinto. Ya no había veneno, solo una especie de reconocimiento tardío. A partir de ahí, comenzó a soltar frases cortas que me golpeaban más que todos los insultos acumulados. Una tarde, mientras lo acomodaba en la cama, me dijo que yo había sido mejor hijo de lo que él pensó. No me miraba directo, se lo dijo al aire, pero la frase se me quedó clavada. No le respondí, no lo abracé, no lloré. Simplemente le subí la almohada y me quedé de pie un momento antes de apagar la luz. Era como si de pronto hubiera entendido, demasiado tarde, todo lo que había pasado. En las semanas siguientes, el ambiente de la casa cambió. Ya no había esa tensión de perro y gato esperando quien lanzaba la primera mordida. Había un silencio nuevo, no pacífico, pero sí resignado. Mi papá dejó de pelear por cosas pequeñas, ya no criticaba la comida ni buscaba comparar mi vida con la de mi hermano. Hablaba poco, y cuando lo hacía, a veces era para contar recuerdos sueltos que parecían confesiones disfrazadas. Mencionaba a su propio padre con un tono de miedo. Recordaba discusiones que tuvo con mi mamá antes de que ella se cansara de todo, soltaba frases sobre cómo el tiempo pasa demasiado rápido. Yo lo escuchaba sin interrumpir, sabiendo que esas palabras eran su manera de pedir perdón sin tener que decirlo directo. Y, al final, cuando por fin lo dijo, cuando me pidió perdón con la voz más baja que le escuché en mi vida, lo único que hice fue asentir. No sentí alivio, no sentí odio, no sentí amor. Sentí algo más frío, una calma rara, como si todo el camino hasta ahí hubiera tenido un solo propósito: obligarlo a reconocer lo que nunca quiso admitir. Ese perdón no cambió nada en nuestra dinámica diaria. Yo seguí levantándolo, sirviéndole el agua, llevándolo a las citas, lavando los platos y ajustando mis horarios para estar presente. Pero sí cambió algo dentro de él. Lo vi mirar por la ventana con una cara que nunca había visto antes, como si de repente aceptara que ya no le quedaba nada por fingir. No intentaba impresionar a nadie, no hablaba de lo que fue, no presumía de sus años de taller ni de su hijo perfecto. Se quedaba ahí, callado, mirando las nubes pasar, y yo entendí que esa era la verdadera derrota para él: haber llegado al final sin más testigos que el mismo hijo al que pasó la vida llamando fracasado. No necesitaba gritarle nada, no necesitaba recordarle cada ofensa. El simple hecho de estar ahí, cuidándolo, era suficiente. Esa era mi venganza, una venganza que no dolía a golpes, sino a silencios, una venganza que se servía en cucharadas de sopa y en vasos de agua. En noches en vela y en la certeza de que él se iba a ir sabiendo exactamente en qué se había convertido. Cuando por fin me miró a los ojos y dejó escapar ese perdón, yo ya no necesitaba escucharlo. Porque mi justicia ya estaba cumplida mucho antes, en cada día que lo obligué a ver que dependía de mí, en cada minuto en que se dio cuenta de que el hijo que nunca valoró fue el único que le sostuvo la vida hasta el último tramo. No hubo reconciliación épica ni abrazo final. Solo silencio, una especie de acuerdo tácito: él entendía lo que había hecho y yo entendía lo que estaba haciendo. Esa fue la conclusión de todo este recorrido, no el perdón, no la redención, sino la aceptación. Y mientras lo veía cerrar los ojos esa noche, entendí que mi venganza había funcionado de la manera más cruel y más justa posible: obligarlo a enfrentar su propio fracaso mientras yo, el supuesto fracasado, era la única razón por la que seguía respirando.